La crisis de la democracia, significa una crisis de representación política, una crisis que ha generado una ruptura entre representantes políticos y los representados. Es una crisis y más profunda crisis que está padeciendo el Perú, y esto significa que en esa ruptura están involucrados los representados. Son nuevos actores que han aparecido en ese escenario político. Y en ese escenario político tenemos que entender que la democracia es el poder del pueblo, tal como lo definía Aristóteles, ¿no? Es decir, la cracia y el demos, el poder del pueblo. ¿Y por qué hago referencia al poder del pueblo? Ciudadanos del Perú no entren en la confusión de si tiene que haber o no tiene que haber elecciones en el Perú. Y no tiene que haber elecciones en el Perú. Ya hay un presidente, como bien lo mencionó el profesor Pedro Castillo. Ya hubo una elección y fue elegido. Entonces, cuando dicen, no, vamos a fijar una nueva fecha para nuevas elecciones, en primer lugar, esto significa que la democracia no se reduce a un acto electoral. ¿Sí? No hay, si bien las elecciones es un momento muy sagrado e histórico, porque se decide el futuro de cualquier país que vive en democracia, digamos, no es el único momento de la democracia. Hay otro momento más que es significativo y más continuo que el de las elecciones, porque el de las elecciones es un acto legal, donde se convoca a todos los ciudadanos con sus documentos e ir y poder votar. Pero el otro momento más importante de la democracia, donde se sienten todos integrados para debatir qué modelo de Estado quieren aquellos que viven en ese territorio. Y acá el pueblo peruano, con toda su valentía y con todo su coraje, se está manifestando. ¿Sí? Está movilizándose, está expresando sus deseos de cambio. Hace ya prácticamente 3 meses que el pueblo se está manifestando. Y ese es un momento muy importante para el pueblo peruano, porque significa que están manifestándose de forma pacífica, están expresándose en el verdadero y más profundo significado de la democracia y transmitírselo a todo el Perú. Es decir, la democracia no se reduce solamente a un momento de elecciones, ¿sí? Es para confundirlos. Eso significa que quieren autoalimentar el mismo sistema político, para que puedan mantener sus privilegios, para que sean las mismas élites que sean parte de ese club, excluyendo al pueblo, ¿sí? Entonces ahí se produce esta ruptura entre representación política y representados. ¿Y eso qué significa? Que hay una democracia en alta y una democracia en baja. Acá ya no estamos hablando de que la democracia en alta es calidad, no. Estoy haciendo referencia a que la democracia en alta es que se va reduciendo a pocos, a una minoría, ¿sí? Que deciden por una mayoría. Y está bien, en cierta medida, siempre y cuando otorguen todos los servicios, integren a todos, digamos, en esa concepción, en la construcción de un verdadero Estado. Y una democracia en baja, que es el pueblo, es decir, cada vez más alejado de las instituciones, más alejado de las decisiones, en la cual esto significa que no hay una participación política o no se generan esos espacios donde el pueblo del Perú
pueden manifestar y expresar todo aquello que ellos quieren cambiar, conservar, mejorar para sentirse parte y al mismo tiempo integrarse en todo aquello que el Perú puede ofrecerle por medio de políticas públicas que sean efectivas. Y cuando digo la palabra efectiva, estoy involucrando eficiencia y eficacia de todos los servicios que da un Estado, ¿sí? Servicios y también bienes. Entonces, se produce esa ruptura entre representantes políticos y representados. Y esa mayoría queda excluido. Y por primera vez en la historia del Perú, todo el Perú salió manifestado. Cuando digo todo el Perú, no digo que todos los ciudadanos o todo el pueblo, sino que digo todas las culturas, todas las regiones, todos los puntos geográficos están, digamos, manifestándose de forma pacífica y reclamando la verdadera democracia. ¿Y qué significa la verdadera democracia? Que funcionen las instituciones, que funcione la policía, que funcione, digamos, otorgando seguridad, que funcione la salud, que funcione la educación, que funcione todo. Entonces, hoy el Perú, digamos, se encuentra en esa ruptura entre minoría que no quiere escuchar, que se aísla y que está actuando ya de forma, por decirlo de alguna manera, entre aristocracia y tiranía como parte de una élite económica y política, y por el otro lado, el pueblo que se manifiesta utilizando el otro elemento que es movilizarse, que es lo más sagrado de la democracia. Entonces, esa manifestación significa que ellos siguen reconociendo a Pedro Castillo como líder. Por lo tanto, no puede haber, digamos, elecciones, porque eso significa retroalimentar el mismo sistema. Retroalimentar el mismo sistema significa retroalimentar la corrupción, retroalimentar, no beneficiar mediante leyes al pueblo peruano, sino responder a otros intereses ajenos. Entonces, esto a mí me gustaría que quede bien claro en cuanto, y vuelvo a repetir, esta ruptura entre la minoría, que son estas élites, y la mayoría, que es el pueblo. Entonces, no a las elecciones y sí, digamos, a respetar a los representados que se están manifestando de forma pacífica y que lamentablemente están siendo atacados de forma violenta. Ahora, otro elemento importante es el aspecto legal. Esto tiene que ver con la Constitución del 93 del Perú. ¿Esto qué significa? Que en la Constitución del Perú tiene ¿cómo decir? Tiene una impronta neoliberal, tiene una impronta de realizar reformas que supuestamente van a favorecer al Perú. Pero esas improntas también responden, mejor dicho, esas reformas responden a un modelo económico y no a un modelo socioeconómico. Es decir, porque no se puede aislar lo social de lo económico, pero tampoco se puede aislar lo económico de lo social. Es decir, tiene que haber una conciliación de un modelo social y de un modelo económico. ¿Y esto qué significa? Cuando se hablan de reformas, las reformas que se han implementado a partir de las décadas
de la década del 90, son reformas que responden a cuestiones puramente económicas, a acuerdos comerciales, a reducción del Estado, a privatizaciones, a todas aquellas cuestiones económicas que prácticamente no responden a los intereses colectivos del pueblo peruano. Y una política pública justamente tiene que resolver problemas colectivos. Y esos problemas colectivos los tiene que resolver el accionar de los poderes públicos. Y no sucede así. Para que esto suceda, se tiene que aumentar el gasto social. Entonces, la Constitución del Perú no permite que se aumente ese gasto social, porque ese gasto social significaría una mejora en la calidad de los servicios del Perú. Es decir, en educación, en la seguridad, en la salud, en las jubilaciones, en el trabajo, que esto también yo lo he mencionado anteriormente. Por eso, esto de reformar la Constitución, la Asamblea Constituyente, la cual pedía Pedro Castillo, son todos elementos de la democracia que hacen a la calidad de la democracia. Y entonces acá se produce esa desconectividad política entre la representación política y los representados políticos. ¿Qué significa desconectividad política? En primer lugar, los ciudadanos ya no tienen confianza en la política, entonces hay una desconfianza hacia la política. Otro elemento, hay un descontento político. ¿Por qué? Porque el Estado no les otorga a ellos aquellos servicios que necesitan. Y la tercera cuestión de la desconectividad política significa que ellos quieren calidad de la democracia. ¿Y eso qué significa? Que ellos quieren democracia, ¿sí? No están en contra de la democracia, el pueblo no está en contra de la democracia, todo lo contrario, quieren democracia, pero que están en contra del funcionamiento de las instituciones. Y eso significa que existe, por lo tanto, una desconectividad política entre los representantes políticos y los representados. Sí, Mary, yo no sé si quiere hacerme alguna pregunta o alguien más quiere hacer un comentario o alguna pregunta a disposición de ustedes, por favor. Bueno, solamente acá recalcar, nos han dejado un comentario, Nación Sí, Aymara, Yunguyo y Lave. Hoy han quemado la comisaría de la provincia de Chucuito, Puno, por repetir y disparar a los manifestantes. Hay heridos. Nos están comunicando de que en estos momentos han quemado la comisaría allá por Juli Puno, compatriotas. Por favor, estemos atentos a esta noticia y comenzar a viralizar, compatriotas, porque es la única manera de hacer escuchar la voz de nuestros hermanos que están allá sufriendo la represión brutal de este gobierno militarizado. Bueno, yo te dejaría todavía con la disertación, compatriota, hermano Pablo Neder. sí. Gracias. Básicamente esto que acaba de decir Mary son, digamos, muestras de que ya existe una ruptura, existe esa grieta, existe ese sentimiento de dolor de no ser escuchados. Y ese ser escuchado, no ser escuchado, significa que los representantes políticos no quieren oír, no quieren prestar, digamos, sus orejas para atender a las necesidades de un pueblo. Cuando vos bien tratás a todo con ese cariño, tratándolo de hermanos, no se dan cuenta que son todos hermanos o hermanas que son parte de un mismo territorio,
¿sí? Por más que muchos peruanos y peruanas viven en el exterior, siguen siendo parte, digamos, del Perú. Yo tengo amigos en Perú que viven en Perú, tengo amigos de peruanos radicados en el exterior, y con esto quiero decir que ese sentimiento de amor a su país es igual, estén o no estén, digamos, en su país. Entonces, sinceramente, causa mucha tristeza. Si bien soy argentino, yo siento casi lo mismo o lo mismo que cualquier peruano o peruana, porque yo he estado mucho tiempo en el Perú y sigo viajando y tengo, digamos, actividades académicas en el Perú, y esto, digamos, todos estos hechos lamentables, como estoy viendo también, he visto videos de cómo le han tirado gases lacrimógenos a, madres eh, con su bebé, produce eh, muchísimo dolor, porque ya significa que es un gobierno que ya no le importa el pueblo, ¿sí? Ellos tienen que responder, están actuando como gerentes de empresas privadas extranjeras. No están actuando ya como, como presidente o como funcionarios de gobierno, ¿no? Cuando en realidad esos lugares son, uno está ahí por vocación de servicio, y no para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo, ¿no? Como bien escuchábamos la canción, para el pueblo lo que es del pueblo, ¿no? Y entonces yo creo que en esa ruptura que hay, digamos, entre la clase política y el pueblo, y esa perseverancia del pueblo, va a terminar triunfando el pueblo peruano. De eso no me cabe ninguna duda. Sí, discúlpame, hermano Pablo. Mira, justamente acabas de mencionar, ¿no? La represión brutal que han sufrido nuestras hermanas aymaras, que han llegado a la capital. Tenemos allá las costumbres, allá de nuestros pueblos originarios, es llevar por tradición, ya llevamos a los niños en la parte de atrás, ¿no? Entonces, ayer han visto los policías y a nivel mundial, porque este video se ha viralizado, que allí nuestras hermanas estaban con las manos limpias, con sus bebés en la espalda. ¿Qué muestra más que estaban en una manifestación por sus derechos de la manera más pacífica, llevando a sus niños, porque ellos han abandonado sus tierras, sus lugares, su trabajo, cargando a sus niños, porque no tienen con quién dejarlos. Entonces, ¿qué más muestra de que nuestros pueblos originarios están yendo a la capital a escuchar su voz de la mejor manera que se está viendo allí pacíficamente? Pero, sin embargo, en vivo y en directo, hermano, hemos visto cómo les han lanzado las bombas lacrimógenas. Habían niños. Allí se están violándose justamente también la policía tiene ahí ¿cómo se dice? Su reglamento, ¿no? Sus estatutos. Entonces ellos mismos están violando sus estatutos, lo que ellos deben de respetar. Aparte de eso, de que la Policía Nacional de todo país está para proteger a su pueblo, a los ciudadanos, a su país, defender a su país, a su patria. Como hace unos días, hace una semana, nuestro hermano AMLO, el presidente de México, se manifestó. No sé si has tenido la oportunidad de ver cuando se ha manifestado. Me parece que hizo
estuvo con sus Fuerzas Armadas, ¿ya? Y justamente allí él recalcó que las Fuerzas Armadas es el pueblo uniformado, son hijos del pueblo, que están allí para defender a la patria, para defender a sus ciudadanos, pero sin embargo, estamos viendo acá los altos mandos que prácticamente se han vendido en mi país, compatriota, y creo que eso es una problemática a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, hermanos, porque lo que estamos viendo también en Ucrania o Rusia, no me quiero meter allí porque, bueno, pero basta poco para darse cuenta, compatriota Pablo, no sé qué tienes que Sí, claro. responder, Mira, gracias. acaba de mencionar, por ejemplo, yo no voy a decir la invasión de Rusia a Ucrania, porque también utilizan esa palabra para confundir, y sin entrar tampoco en el que si uno es de izquierda o es de derecha, porque acá hay grupos que caminan por el mundo que están más allá de la ideología. Este, a nosotros nos meten, digamos, a la izquierda o a la derecha para pelearnos nosotros. Pero lo que pasó actualmente, lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, en el 2014, Estados Unidos asesoró a Ucrania para que cierre el Congreso, ¿sí? Porque era un Congreso, ¿sí?, que no le respondía a ellos. Entonces, se va actuando de cierta manera acorde a los escenarios. Fíjense, por ejemplo, Donald Trump, que atacó al Congreso, ahí dijeron, no, eso no se puede hacer porque atenta a la democracia. Pero en Ucrania sí lo pudieron hacer. Entonces, hay una política, digamos, que América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Y ellos van a actuar como se les cante las ganas. Ellos se han puesto en no el uniforme solamente de que son imperio, sino ya en su vocabulario. Nosotros podemos hacer lo que queramos porque somos imperio. Argentina hoy está amenazada por los Estados Unidos, porque Argentina tiene acuerdos con China y con Rusia, y eso molesta a los Estados Unidos. Con esto quiere decir que también el escenario geopolítico a nivel mundial se está modificando con esto de que Rusia dijo a la OTAN, hasta acá no llegan, no se van a poner en la puerta de mi casa. ¿Sí? Le está diciendo, basta, acá no. Entonces, Putin en su sitio web, y además de todas las múltiples negociaciones que tenía con Ucrania, le decía, no sé con qué palabra utilizaba, pero decía, muchachos, no sean socios de la OTAN, no sean socios de la OTAN porque me van a provocar que haga la guerra, ¿sí? Yo voy a ir por ustedes. Y no hicieron caso, Ucrania con el apoyo actual de los Estados Unidos, se generó la guerra y hoy, digamos, hay una especie de reacomodamiento de un nuevo orden. En esto que yo mencionaba, por ejemplo, de Argentina y China. China tiene un listado de 20 países donde sus ciudadanos pueden hacer este turismo. Y el único país que puede hacer turismo, los chinos, es en Argentina. Y Argentina le compró aviones a China. Claro, eso molesta, ¿sí? Y también molesta que Argentina haya propuesto, apenas haya asumido Lula, que generen una moneda propia. Y AMLO, que respalda fuertemente a Pedro Castillo, bien lo estoy diciendo bien, respalda ampliamente a Pedro Castillo, no al Perú. Esto obviamente
Pedro Castillo es Perú, porque es democracia. No quiero decir que no al Perú en el sentido explícito de la palabra. Respalda el Perú. AMLO dice, sí, tenemos que generar una moneda única en toda América Latina, se adelantó AMLO, dice, y generar políticas antiinflacionarias. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que gran parte de la inflación que tienen los países de América Latina, ustedes fíjense que están sujetos a deudas externas en relación al dólar. ¿Sí? Entonces, al modificar y no depender del dólar, se pueden generar esas políticas antiinflacionarias. ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy, hablando con unos amigos argentinos, peruanos que viven en Argentina, me decían, las cuestiones comerciales con el Perú siguen avanzando porque el Perú no ha tenido su crecimiento económico. Claro, pero no hay gasto social, no hay inversión para los beneficios del pueblo peruano. No hay mejora en la salud, no están siendo escuchados. Entonces, una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo. Entonces, todos estos aspectos estratégicos tienen que ver también con los recursos naturales de los países. Había un congresista que yo he hablado varias veces con él, profesor de la San Marco, Danver, falleció lamentablemente por COVID, y él siempre hablaba de que hay 3 países claves en la defensa de los recursos naturales de América Latina, y era generar un triángulo de protección de los recursos naturales entre el Perú, el Brasil y la Argentina, por la cantidad de riqueza que hay, digamos, no solamente en esos 3 países, porque también lo tiene Bolivia, lo tiene Paraguay, pero esos 3 países generaban ese escudo de protección. Entonces, este contexto internacional, como la crisis que se generó a partir del 15 de septiembre del 2007 en Estados Unidos, ¿sí? No nos olvidemos de ese dato también, una crisis financiera y económica desestabilizó toda Europa inicialmente a partir de los años 2008, donde hubo, digamos, un ataque a la democracia, donde se llevó puesto, digamos, a 3 presidentes de Grecia, al presidente de Portugal, a Zapatero, que tuvo que anunciar con anterioridad las elecciones, y luego vino Rajoy y no pudo, a pesar de que respondía un poco a los intereses extranjeros, no pudo salir airoso de su gobierno. Berlusconi tuvo que renunciar antes en Italia. Luego vino un gobierno de Mario Monti con una serie de paquetes de reformas, porque claro, en ese momento, esa crisis, lo que se quería era que hicieran toda esa reforma para favorecer, digamos, empresas multinacionales. Esa crisis financiera, y digo financiera, ¿por qué financiera? Porque hay una interconectividad bancaria, ¿sí? Donde circula el dinero. Y luego viene la económica, y cuando se pasa a la crisis económica, y ahí donde afecta a los ciudadanos, donde pierden su trabajo, aumenta el desempleo, pierden las viviendas que estaban pagando hipotecario, vienen, digamos, situaciones de precariedad, vienen, bueno, todos los males que se pueden imaginar que genera una crisis que en América Latina, digamos, ya
están tan estructurales que ya prácticamente sabemos convivir y ya ni nos damos cuenta, ¿no? Ya la palabra crisis cada vez la mencionamos más lejos, pero la vivimos cada vez más fuerte, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, todo esto, todo este contexto internacional, tiene que ver justamente también con el Perú. ¿Sí? Tiene que ver, porque hay empresas multinacionales, hay intereses extranjeros, las potencias también están interesadas y la región tiene miedo de que lo que pase actualmente en Perú se replique en los otros países de América Latina, como pasó en la década de los 70 con los golpes militares, ¿sí? Donde, bueno, ya todos conocemos la historia. Entonces, esta ruptura, digamos, que hay actualmente en el Perú entre la crisis de representación política y los representados, el Perú tiene que replantearse un debate de qué modelo de Estado quiere, pero con todos, con todas las culturas originarias del Perú. No como se constituyó originalmente el Perú con república, pero dejemos las culturas originarias de costado. Lo decidamos nosotros acá, unos cuantos, sin la participación del pueblo. Sin la participación del pueblo. No, el pueblo ya despertó. El pueblo se está manifestando con lo más sagrado de la democracia, que es manifestarse, que es querer hacerse escuchar, que es movilizarse, el sacrificio que hacen todas las culturas para desplazarse, digamos, a Lima, es decir, nosotros ya tenemos líder que Pedro Castillo. No hay que reducir la democracia a un acto electoral. Ese es un análisis político de conveniencia, de retroalimentar el sistema, ¿sí? Porque ellos ya están preparando quién va a ser el próximo presidente. Y no lo sabemos. Ya saben quién va a ser su próximo presidente. O tienen dos o tienen tres, pero ya saben que van a responder a ellos. ¿Sí? Entonces, las elecciones en Perú es una trampa política, económica, social y cultural. Por lo tanto, Perú, ese momento histórico, está transitando, digamos, por una transición política, económica, social y cultural como nunca en su historia, porque están todas las culturas hoy manifestándose originariamente. ¿Sí? Entonces, es un momento muy importante en el Perú, triste, pero importante, y yo creo que va a terminar, digamos, venciendo el pueblo. Entonces, bueno, voy a aprovechar para leer un poco ahí. Juli de Puno fue bombardeado por lacrimógeno desde el aire. Sí, es el accionar del gobierno. O sea, no va a seguir así, no sé hasta cuándo, porque la presión del pueblo, y si hay una fuerte presión de los organismos internacionales que luchan por los derechos humanos, si se involucran todos los países, digamos, que defienden a la democracia, van a estar obligados en algún momento a decir, bueno, hasta acá llega señor invasor, ¿sí? Y va a ir a la cárcel. Es digamos, una tragedia ya anunciada, es el final de una tragedia anunciada lo de Dina, ¿eh? O sea, ya está anunciado su destino. Mínimamente la cárcel. ¿Sí? O sea, no hay lugar en el mundo donde se la pueda recibir esa mujer.
¿sí? Por eso que actúa con tanto daño a su Frialdad, pueblo. frialdad, hermano, frialdad. Es una mujer, pero que no tiene conciencia, no tiene alma, no creo que ni corazón, en vez de corazón tiene una piedra, hermano, porque de verdad todo lo que están causando allá en el país, y lo peor es de que ellos son los que están causando la violencia, el terror, como acá nos ha mencionado nuestro hermano desde de Nación Aymara, Yunguyo y Lave, que han quemado pues la comisaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han quemado la comisaría los mismos, son ellos que han quemado para así reprimir a los manifestantes. Como la vez pasada quemaron a un policía, ¿para qué? Para que hagan ver de que han sido los manifestantes y así tener una excusa que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas simplemente se han defendido porque estos terroristas, ¿no? Y como allí prácticamente Puno está colindante con Bolivia, prácticamente están mencionando que es el terrorismo. No, ¿qué terrorismo? Dicen los comunistas bolivianos que están dando las armas. Pero ya esto ya se les ha caído, ya todo su teatro. Lo que falta, hermano Pablo Neder, de verdad, por eso es que te invito también a este programa. Eh, es falta concientizar a nuestros hermanos. Lamentablemente, muchos de nuestros hermanos allá en el Perú, mis compatriotas, eh, si no trabajan un día, no comen. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente tienen que trabajar desde la madrugada hasta el anochecer. Entonces, qué es lo que hacen en su tiempo libre, en el momento de pausa de almuerzo, de repente en el momento que están viajando, retornando a sus casas o dirigiéndose a sus centros de labores? ¿Qué es lo que escuchan? La radio que de repente en los buses que están viajando enciende y ahí está todo plagado de esta prensa escoria, prensa basura, como muchos lo autodenominan, ¿no? Igualmente la televisión, uno va a un restaurante, almuerzas y ¿qué ponen a la hora de almuerzo? Porque tienen ahí horas puntas, pues. Allí ponen lo que es la noticia y allí automáticamente sale, puede que el país está sufriendo. Ellos son los verdaderos demócratas. Se autodenominan que ellos son los verdaderos demócratas y nosotros los que estamos en las calles, en esta insurgencia nacional, donde nos ampara el artículo 46 de esa constitución que ellos tantos defienden, no nos quieren desconocer. Entonces, no tenemos derecho a salir a protestar. Y si el pueblo no está consciente, no se suma, porque no solamente esta lucha no es de los pueblos originarios, no es solamente de los aymaras, son ellos que están sacando la cara por todo el país, pero ellos solos no pueden, porque justamente los están reprimiendo, como en estos momentos acaban de decir, que han quemado la comisaría, han bombardeado Juli, Puno, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque así hacen ver que Bolivia, que son los comunistas de Bolivia, pero si todo el pueblo peruano no se suma, vamos a continuar con estos señores de saco y corbata que están allí haciéndose pasar por políticos, pero ya sabemos cómo funcionan sus manos y sus bolsillos. No vamos a poder, por más que nos quieran defender nuestros hermanos de otros países, si el pueblo peruano no se suma, no vamos a llegar a nada, compatriotas. Entonces, es por eso que es necesario que comparta lo que nos está manifestando nuestro hermano Pablo Neder, un hermano argentino que conoce la situación política de diferentes países, nos está hablando. Entonces, es para que nosotros empecemos a involucrarnos. Tenemos que involucrarnos, compatriotas. Nos han hecho creer que nosotros no teníamos derecho a meternos en la política, que eso de la política solamente era para los grandes eruditos, para esos políticos o para todos los profesionales, ¿me entienden? No, acá tenemos que saber todos nuestros derechos y en estos momentos el pueblo está en insurgencia nacional reclamando sus derechos, reclamando nuestro voto popular, porque democráticamente lo hemos llevado a Pedro Castillo Terrones a la presidencia, no había otro. Él, con todas sus falencias, no se ha vendido. No hubo represión durante los 18 meses de gobierno.
No hubo esa represión militar, no hubo para nada, más bien él abrió, como quien dice, todas las puertas del Palacio de Gobierno para que puedan entrar todos aquellos que querían hacer escuchar su voz, hacer escuchar sus reclamos. Pero lamentablemente estos señores, desde los años 90 prácticamente, hermanos, han estado siempre en el Congreso y siempre han sido mayoría, entonces ellos siempre han gobernado, por eso es que ellos sacaban cada vez, cambiaban de presidente, y miren en este momento en qué nos encontramos, con un William Zapata en el Congreso, con esta señora usurpadora, que no la tenemos que reconocer como presidenta, porque no es presidenta, porque no la hemos elegido a ella, hemos elegido democráticamente a Pedro Castillo Terrones, a él lo han secuestrado, no han respetado la vacancia era 104 votos, no, lo han detenido, le han vulnerado todos sus derechos, no lo han detenido, prácticamente lo han secuestrado en vivo y en directo, compatriotas. Entonces, por favor, compartamos la voz de nuestro hermano Pablo Neder. Gracias, hermano. Discúlpame que me haya explayado. No, está muy bien, Mary. Comparto contigo lo que estás diciendo y yo creo que sí, todo lo que está pasando es muy triste. No se lo ha elegido a ella, se lo ha elegido a Pedro Castillo. Y sumado, digamos, a eso que has dicho, que muy bien has mencionado, la desinformación, ¿no? Es decir, tratan de desinformar, porque no informan con la verdad, sino que van mintiendo, van generando actos para culpar, digamos, al pueblo de actos vandálicos cuando no es el pueblo, ¿sí? Entonces ellos quieren, digamos, desinformar y confundir. Desinformar por todas las noticias que dan o que esconden. Y confundir con esto de que ya vemos cuando debatimos para poner una fecha para las elecciones. Y eso solamente sirve, y lo menciono nuevamente, retroalimentar el mismo sistema fallido político que actualmente está rigiendo en el Perú. Por eso creo que es importante, digamos, que consideren ese elemento de no dejarse confundir con el tema de buscar unas nuevas elecciones, porque no, es negar, digamos, la democracia y es negar a Pedro Castillo. Ojalá podamos escuchar a Pedro Castillo. Yo sé que está muy limitado, no lo dejan, está siendo atacado adentro, tendrá muchas voces también, pero ojalá él pueda dar un mensaje al pueblo, ¿no? Y a mí, personalmente, me gustaría que y no soy peruano, no tengo derecho al voto, nada, pero a mí me gustaría que él que se manifieste como líder. Que diga, yo sigo siendo el líder, yo sigo siendo su padre, porque yo creo que la democracia ha comenzado con Pedro Castillo. Hoy, y yo me animo a decir, él es el padre de la democracia. ¿Sí? Porque se lo eligió a él por medio del voto y todo un pueblo con todas sus culturas se está manifestando. Obviamente Pedro Castillo se equivocó, tendrá defectos como todo el mundo, ¿sí? Pero no se le puede negar la muy buena voluntad y su amor y su cariño al pueblo. Eso no se lo puede negar a él. Y además, con todas las limitaciones que significó luchar
como presidente en medio de todo un sistema político que ya no funcionaba. O sea, hay que pensar eso, hay que ponerse en la piel del presidente Pedro Castillo y decir, bueno, a ver, soy presidente y tenés un Congreso que está en contra, la justicia que está en contra, que te empiecen a perseguir, los militares que están en contra, tu propio guardaespaldas que te traiciona. Tuvo que cambiar, creo que 80 ministros, Sí, 80 ministros. Yo quisiera saber cuántos de ellos lo fueron a visitar. así es. ¿Cuántos Así. dedos? Mi padre siempre me decía, los dedos de una mano al final de la vida te sobran como amigos. Mm, Son muchos. No se puede llegar con 5, con 4, con 3, con 2. Es decir, hasta, digamos, esa barrera, digamos, esa... eh, debe tener, digamos, muchas luchas internas y externas, ¿no? Porque ya no sabes quién te habla bien, quién te dice la verdad a tu oído, y quién se te acerca y por qué se te acerca. ¿Quién estaba a su lado durante los 18 meses, hermano? Miren quién estaba, la Eh, usurpadora. entonces, hay, digamos, un juego interno, digamos, que esto no fue de un día para otro, es todo planificado. Vuelvo a repetir, ellos ya tienen los dos o tres candidatos a presidente, ¿eh? Ya está. Ya saben los nombres. Ya están haciendo, ¿Sí? movilizándose por todo el interior y el exterior del país, hermano. Pero Ellos ahí, ya lo saben. ¿Sí? De acá hasta el 26 y a partir del 26. Luego ya quedará más adelante una interna entre ellos, no importa, pero queda todo en familia. ¿Sí? Que esas culturas no molesten hoy. No tenemos que por qué darle derechos. por aquí nos ha dejado mensaje Magali, a ver de repente si lo puedes leer y responderle, hermano. No estoy leyendo el que leímos anteriormente. Ah, ya, Eh, espérate, espérate. Están atacando, bueno, acá dice están atacando a Puno, por acá dice todos, acá, Todas las otras regiones tenemos que, sí, solidaridad. solidarizarnos. Nosotros desde fuera también. Sí, todos. Va a llegar un momento que todo se va a alinear a la verdad, ¿eh? La comunidad internacional tiene que ver a nuestro pueblo movilizado en las calles. Dejemos de seguir en este paro. Debemos seguir en la lucha. Sí, la lucha así como lo están haciendo actualmente, de forma pacífica, de forma solidaria, donde se le acerca comida, eh, está generando eso unos lazos de solidaridad y de unión entre el pueblo peruano que, digamos, va a ser muy difícil romperlo. ¿Sí? Más no imposible, hermano, más no imposible. Todo Latinoamérica y en muchas partes del mundo donde prácticamente hay mucha riqueza, lamentablemente hay mucha pobreza. Pero Latinoamérica me parece como somos guerreros de raza inca, somos los que estamos, y los pueblos originarios somos los que estamos allí defendiendo la patria. Y acá creo que tenemos que sumar todos, tenemos que ver esas agallas que tienen nuestros pueblos originarios, y yo soy una de ellas. Mis abuelos han sido quechohablantes y estoy muy orgullosa. La única vergüenza que tengo yo es no poder hablar y dirigirme a mis hermanos en mi lengua, en la lengua nativa de mis abuelos, porque lamentablemente era para no perderlo, era para que nos enseñen al menos el básico, al menos en las escuelas, ¿no? Para no perder nuestros orígenes. Así es, hermano Pablo. Acá nos escribe el hermano Ramón Cortés, si lo puedes leer. ¿Sí? Esos
sátrapas, espurios y represores para tomar malamente el poder, violaron terriblemente el debido proceso, violando descaradamente la Constitución. Sí, ya no van a respetar nada. O sea, ya del momento que ya asesinan sin por nada a sus mismos hermanos y hermanas, ya no respetan nada. Además, quiero decir algo que ha dicho algo muy lindo, que es que están nuestros hermanos ahí defendiendo el pueblo del Perú. Yo me animo también a decir que están defendiendo las regiones. Están defendiendo la región. Sí, la región. Están defendiendo la región. Y yo creo que va a ser, digamos, un despertar para toda América Latina, porque ya los presidentes de América Latina, la mayoría, se han manifestado a favor del pueblo. ¿Sí? Entonces, ese despertar va a terminar, digamos, en un amanecer completamente soleado. Y no es solamente el pueblo peruano. El pueblo peruano lo está sufriendo hoy cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Pero están defendiendo toda la región. Así que es admirable la lucha. Es admirable y eso demuestra que es un pueblo, digamos, inteligente, porque siguen defendiendo Pedro Castillo, siguen manifestándose, siguen defendiendo la democracia. Lo están haciendo como se debe hacer, en paz, pacíficamente, manifestándose, sin violencia, ¿sí? Yo me aseguro que el 90-95% no pasaron por universidades, la mayoría tampoco debe haber terminado las escuelas o colegios, muchísimos no sabrán leer y escribir, pero tienen un uso de razonamiento y una inteligencia realmente admirable por su tenacidad, perseverancia en la lucha y respetando los pilares de la democracia. ¿Sí? Permíteme, hermano Pablo, permíteme rectificarte, yo como peruana, sí. Conozco la realidad allá. Mira, hermano, a pesar de todas las piedras que nos han puesto en el camino, que nos han querido tener siempre de rodillas, quizás ese 95% ha sido en el tiempo de mis abuelos, ¿no? De mis abuelos, de repente hasta de mis padres todavía, pero ahora no, hermano. Ahora nuestros pueblos originarios, con todo, no sé cómo hacen, hermanos, y llegan a terminar sus estudios superiores, sus estudios, incluso muchos son universitarios. Es más, en estas manifestaciones donde han asesinado a más de, creo que 18, 19 personas allá, nuestros hermanos en Puno, en Juliaca, allá en el aeropuerto, eran profesionales los muchachos. Tenían carreras ya para culminar, que les faltaba poco. Entonces, hermanos, y es más, nuestras hermanas aymaras, nuestras hermanas quechuas, saben leer, saben escribir, saben expresarse, saben sus derechos, por eso que están allí en la lucha. Entonces, allí sí, hermano, mira, no quiero contarles así breve nomás. Yo cuando llegué acá en Italia me recuerdo que fui a
porque acá en Italia nos consideran a toda Latinoamérica país tercermundista, ¿no? Perú, pues, ¿para qué? Entonces voy al consejo, a la municipalidad, y de pronto me tenía que firmar un documento, ¿no? Y tenía que llenar el documento, perdón. Y la secretaria me dice, si que podía poner solo mi huella y no sé qué, le digo, pero no se preocupe, deme, le digo, para yo rellenarlo. Y me dice, ¿qué? ¿Sabes escribir? Me dice. Yo me quedé pues tonta, dije, claro, le digo, yo también he ido a la universidad, le dije, sí, y entonces, o sea, para que yo les cuento eso, para que ustedes vean cómo es que nos consideran a nosotros, piensan que nosotros en el Perú no sabemos, como dice nuestro hermano ahorita argentino, ¿no? No lo ha dicho de mala fe, pero piensan que no sabemos ni escribir ni leer, pero allí nuestros pueblos están preparados, hermanos, y eso es el miedo de estos, porque a pesar de toda la represión que nos han metido, nosotros con esfuerzos anonadados mandamos a nuestros hijos. Es más, lo han privatizado toda nuestra educación, porque tienes que inscribir a un colegio particular desde la inicial, escuela primaria, secundaria, universidad, ni qué decir, las preacademias, preuniversitarias, porque lamentablemente en una escuela nacional no te enseñan, no te preparan para que vayas a la universidad, solamente te preparan como para que te trunques allí y no llegues a lo alto, ¿no? Para que puedas de repente lanzarte como una autoridad. Pero miren quiénes estamos viendo en el Congreso, hermanos, muchos de ellos no tienen ni siquiera títulos de estudio y si por ahí aparenta, son comprados, porque lamentablemente allá en el Perú somos buenos, lo digo así, somos buenos en falsificar documentaciones y ahí están muchos con sus títulos que les doy mi cabeza de que ni siquiera están reconocidos, como esa señora acá, de Fuerza Popular, tiene un título de que ella no, ahí lo ha investigado, me parece, lo ha confirmado el hermano politólogo Isaac Billo, que se encuentra en Londres, y prácticamente no está reconocida, o sea, ella nunca, no ha culminado, ¿ya? Ese almirante que le dicen almirante de Basinica, perdón, no sé si el mismo significado tiene allí en Argentina, almirante de Batea, almirante de Charco, almirante Montoya, ese señor no tiene estudios superiores, apenas la secundaria. ¿Me entienden, compatriotas? Imagínense a qué punto estamos, quiénes nos están gobernando, delincuentes. Sí. No, a ver, en América Latina, y yo justamente dije 90 o 25%, es el promedio de toda América Latina, de Ah, que pasa, que termina la universidad. Imagínate, actualmente el promedio de pobreza en América Latina es entre el 60 y 65%. De aquello que termina la universidad es el 10%, ¿sí? O sea, no es una particularidad, lo que yo acabo de decir, del Perú. Pero no importa, más allá de esto, lo que yo quiero decir es que eh, eh, cuando salen, no todos tienen, no todos los que están en la calle pasan por la universidad, pero sí entienden ya de democracia. No hace falta que ellos hagan teoría, ¿sí? la práctica. Entienden, digamos, eh, que saben que la institución no está funcionando bien. Saben que Pedro Castillo fue elegido por el voto, ¿sí? Pero sí, es cierto lo que dices, eh, y dependiendo de qué países, en otras partes del mundo, nos consideran que no sabemos escribir o no sabemos leer, digamos, hasta hay un peyorativo de los sudacas, lo sabemos muy bien, ¿no? Yo he hablado y mencioné el Perú, pero esas estadísticas, digamos, son a nivel de América Latina y son elevadas. No creo que son bajas, son elevadas.
pero a lo que yo voy con todo lo que estamos hablando, Mary, es esa cuestión del sentimiento, ¿sí? Que lo está movilizando democráticamente, que no hace falta que, digamos, vayan a la universidad para que les enseñen qué es lo que es la democracia, ¿sí? A eso hacía simplemente referencia. Y lo otro, lo estadística, es a toda América Latina. Y yo sé que tanto el Perú como muchos países de América Latina han crecido a nivel educacional con todas las barreras y limitaciones que ponen, ¿no? Porque no nos quieren educados tampoco, Sí, ¿sí? Para dominarnos. Un pueblo no educado se lo domina mejor. así es, así Esa es. es otra realidad, ¿sí? Sí, sí, hermano. Bueno, mira, hermano, que estamos ya con 1 hora y 14 minutos. Creo que ya nos estaríamos despidiendo también. De repente por ahí algunas cositas que todavía, algunos puntos que se te han quedado. Unos minutos tienes allí, hermano, para cortar la directa. De acá, a ver, 5 minutos, son 1:20 cortamos, 6 minutos tenemos, hermano. Esos 6 minutos, todos tuyos. 5 minutos queda. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecer a todos los que nos están escuchando o los que nos van a escuchar en directo. Agradecerte a ti, Mary, a todos aquellos que han hecho eh, comentarios, que participan, digamos, activamente. Por eso quiero felicitarte, Mary, nuevamente por este hermoso emprendimiento de defender con tanto amor y con tanto cariño y también con dolor a tu país. Hemos tenido varias conversaciones y se siente en tu hablar, y eso es lo que me lleva a mí a acompañarte en el programa anterior y en este y las veces que lo necesite, porque estoy vinculado afectivamente con el Perú, estoy vinculado, como te mencioné anteriormente, académicamente y también eh, tengo muchísimos amigos. Eh, lo importante es que en este mensaje que he tratado de expresar es esto de no dejarse confundir, por favor, de que eh, eh, hay que llamar a elecciones, ¿sí? Eh, eso no es el único elemento de una democracia. La democracia es un proceso político. ¿Sí? No se circunscribe solamente a 1, 2 días de votación. ¿Sí? La democracia no es el día que yo voy a votar. Solamente ya voté y nos entendemos todos, los políticos siguen haciendo su fiesta y el pueblo que se la siga arreglando. No, la democracia es todo un proceso político y ese proceso político se tiene que construir. Se tiene que construir en mira a resolver todos los problemas sociales del pueblo. Y eso es lo que actualmente está haciendo el Perú, digamos, el pueblo, es manifestarse. Ese es un elemento y el más sagrado, porque expresan su libertad de expresión, su libertad de movilizarse, que son los pilares centrales para la construcción de una democracia. Y justamente estoy leyendo a Magali y coincido con ella que tiene que haber un nuevo pacto para la sociedad peruana, que se debe empezar ahora. Claro, y ese pacto para la sociedad peruana tiene que ser justamente aquello que también mencionaba Mary,
y que también hablamos antes de comenzar el programa con Magali, tiene que involucrar a todas las culturas originarias, pero a todas, ¿sí? ¿Quiénes mejores que ellos pueden expresar qué es el Perú? No hay, porque ahí está la identidad del país, en su cultura. O sea, en la cultura están las costumbres, en la cultura está la danza, la música, la comida, eh, sus, todo, cómo viven, sus construcciones, está todo en ese sentido. Por eso tienen que estar las culturas, ¿sí? Todas las culturas para que se realice ese pacto y digamos, se genere, digamos, una unión entre los representantes políticos y los representados. Pero esos representantes políticos actuales sí tienen que cambiarse, porque no responden a la democracia. ¿Sí? Por lo tanto, no a las elecciones y restituir a Pedro Castillo es recuperar la democracia. Y muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Yo agradecerte en nombre de todos los peruanos, verdaderos patriotas que estamos en esta insurgencia nacional, agradecerte por tu tiempo, hermano, de verdad. Es de apreciar. Tu tiempo no te lo da, no te lo dan así. Yo me he cruzado con todo tipo de hermanos y no te lo dan así. Así es que tu tiempo que nos estás dando acá prácticamente ya son la 1:30 de la mañana, de la madrugada, pero como es domingo, bueno, tenemos unas horitas para dormirnos. Entonces, bueno, sigamos aquí, hermanos, como nos acaba de hablar nuestro hermano Pablo Neder, hermano argentino residente en Francia, politólogo. Bueno, a exigir la restitución del presidente, porque de ese modo estamos exigiendo también la democracia, que se respete nuestro voto popular, que no lo hemos elegido para 18 meses y durante esos 18 meses no lo han dejado de gobernar a nuestro hermano. Nuestro hermano no nos ha traicionado y si es que él, por A o B o C o D, ha cometido actos de corrupción, que se demuestren, porque hasta el momento no lo han podido vacar con ninguna, no había prueba, solamente habían dicho que de gente pagada. Entonces, compatriotas, sigamos en la insurgencia nacional. Estamos viendo que han quemado la comisaría allá en Puno, están bombardeando prácticamente Juliaca, Puno, y bueno, en Ayacucho, en Andahuaylas, y bueno, en todas partes, en la selva, allí en Ica, hermanos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que caiga una bomba a nuestra casa? ¿Qué estamos esperando? Ver a nuestro país así como Ucrania está terminando, hecho a pedazos, quemado. ¿Eso estamos esperando, compatriotas? Tenemos que defender la democracia, y la única manera es hacer escuchar toda nuestra voz para poder devolver la democracia a nuestro país. Que vivan los pueblos originarios, la sangre derramada jamás será olvidada y menos quedará impune. Que vive el Perú, Causacho un Perú. Saludos y bendiciones. Gracias.